Buenos días, el Señor les bendiga. Esta mañana, antes de continuar con nuestro estudio de la confesión, vamos a orar. Señor y Dios nuestro, en esta mañana nos presentamos delante de ti, recordando estas doctrinas que sabemos están contenidas en tu santa palabra. Ayúdanos a tener mentes despiertas, atentas a que tu palabra sea la que nos hable, Señor. Aquellas cosas que son verdad calen en nuestro ser y podamos vivirlas y ponerlas por obra en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos ido a través de nuestra confesión de fe y ahora llegamos al capítulo 16. Capítulo 16 de nuestra confesión trata acerca del asunto de las buenas obras. Cuando hablamos de las buenas obras, nuestra confesión trata este tema de una forma crucial y de hecho lo hace extensamente, más que otros capítulos o otras doctrinas que pensamos serían muy importantes. Antes de llegar a este capítulo, la confesión habló de diferentes cosas. Habló, por ejemplo, a partir del capítulo 10, de las bendiciones que trae la salvación. Por ejemplo, ellas son el llamamiento eficaz. Habló de ella en el capítulo 10. Habló de la justificación que es dada al creyente en el capítulo 11. También trató el tema de la adopción en el capítulo 12. Y en el capítulo 13 de nuestra santificación. Todas estas son cosas que son dadas por Dios para el creyente. Después, a partir del capítulo 14, se nos habla de las gracias que son ejercitadas por el creyente, que estas, una vez que es dada salvación, estas son la fe es ejercitada por el creyente, en el capítulo 14, el arrepentimiento en el capítulo 15, de las buenas obras en el capítulo 16, que es el que vamos a tratar, de la perseverancia en el capítulo 17, y por último, la confesión trata de la seguridad de salvación en el capítulo 18, pero hoy estamos en el 17, entonces vamos a ir ahí. Vamos a leer el primer párrafo. Dice: las buenas obras son solamente aquellas que Dios ha ordenado en su santa palabra, y no las que sin la autoridad de ésta han inventado los hombres por un fervor ciego o con el pretexto de que tienen buenas intenciones. Creo que las buenas obras, entonces vemos según perdón, hermanos, creo que ocupo el cargador. Está ahí. Ok, disculpen. Vemos entonces en ese párrafo que leímos acerca de las buenas obras. Este primer párrafo nos habla acerca de la identidad de las buenas obras. ¿Qué determina entonces que una obra sea buena? Bueno, ¿cuál sería nuestro identificador de esas buenas obras? ¿Y cuál sería el estándar por medio del cual podemos definir qué es una buena obra? Bueno, la confesión responde a todas estas preguntas en este párrafo primero con una respuesta tanto de manera positiva como de manera negativa. Notemos que dice
que las buenas obras son solamente aquellas que Dios ha ordenado en su santa palabra. Sí. Primero, esas son las buenas obras, aquellas que Dios ha definido y nos ha dejado revelación de cuáles deben ser estas buenas obras que en el creyente que ha sido transformado puede entonces caminar. Y negativamente nos dice que, y no las que, sin la autoridad de esta, han inventado los hombres por un fervor ciego o con el pretexto de que tienen buenas intenciones. Bueno, las buenas obras pueden ser identificadas, como vemos, de forma positiva y según lo que el Señor ha revelado en su palabra. También habla de esto, de lo que es beneficioso, de lo que es valioso, de aquello que es moralmente hermoso o genuino. Él nos ha mostrado esto en su santa palabra. Solo Dios sabe lo que es realmente bueno. Y este fue el error de Adán y Eva en el jardín. Ellos vieron y entendieron que al comer el fruto podían de alguna manera, confiando en su propio discernimiento, entender qué era bueno y qué era malo. Ese fue el engaño de ese fruto. Cuando lo bueno ya les estaba siendo comunicado por Dios. En segunda carta a Timoteo 3:16 se nos habla de que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Además, podemos leer pasajes como Miqueas capítulo 6, versículo 8, que dice: Él te ha mostrado, oh hombre, lo que es bueno y qué requiere el Señor de ti, sino que hagas justicia, que ames la misericordia y que andes humildemente con tu Dios. Debemos prestar gran atención al contexto en el que encontramos la palabra bueno en las Escrituras. Además, debe notarse que la confesión usa el término bueno a veces como sinónimo de correcto o sinónimo de justo. Tal es el caso cuando se hace referencia a acciones que se ajustan o se conforman a la ley de Dios. Entonces, en general, podríamos decir que las buenas obras son aquellas obras que se conforman, que están alineadas a la ley de Dios. También vemos que en este párrafo podemos identificarlas de forma negativa. Dice: y no las que sin la autoridad de esta, hablando de la palabra de Dios, han inventado los hombres por un fervor ciego o con el pretexto de que tienen buenas intenciones. La confesión deja de una vez de lado las buenas intenciones como el parámetro de las buenas obras. Muchas veces sabemos que alrededor de nosotros abunda hoy en día el hecho de excusar las malas obras a través de buenas intenciones. Hoy en día es algo casi que no se puede rechazar o no se puede cuestionar siquiera el hecho de que alguien haya hecho algo malo, pero se excusa bajo el hecho de que haya tenido una buena intención. O sea, no, es que eso no es lo que él quería hacer. Hizo algo terrible. Pero bueno, es que usted no sabe, en su corazón él tenía algo bueno, alguna buena intención tenía en matar al otro. Y uno dice, ¿qué? O sea, ese es el punto al que hemos llegado. Entonces, aquí la confesión subraya una verdad muy importante, que funciona encontrando esta verdad que subraya la Escritura, es que en la categoría de las buenas obras, estas no son aquellas que los hombres han inventado como buenas. Si no hay justificación en las Escrituras para las buenas obras, para llevar a cabo algo, entonces no son verdaderamente buenas obras ante los ojos de Dios. Al hablar con los escribas y fariseos de la época, el Señor Jesús se enfrentó a este problema.
Por ejemplo, en Mateo 15:9 tenemos un ejemplo. Dice, en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Qué estaba tratando el Señor Jesús en este pasaje? Bueno, estaba mencionando un pasaje del Antiguo Testamento de Isaías 29:13, en el cual el Señor hacía un reclamo al pueblo de Israel de que se encontraban una y otra vez anteponiendo sus propios mandamientos y sus propias leyes, leyes de hombres, ante su palabra. Sabemos que ese fue el actuar de los fariseos de la época del Señor Jesús. Estos líderes religiosos elevaron los mandamientos de los hombres al nivel de la palabra de Dios y esperaban entonces que las personas obedecieran a estas reglas impuestas por ellos como si fueran las buenas obras, obras requeridas por Dios. En Colosenses 2:21, Pablo se refirió a una especie de ascetismo que requería que uno se sometiera a varias normas, absteniéndose de esto, de aquello. Leámoslo un momento. Colosenses 2:21 al 23. Colosenses 2:21 al 23. Leamos desde el 20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en el culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. En este pasaje, Pablo se refirió a este ascetismo que requería que estos hombres se sometieran que se abstuvieran de todas estas cosas. Estos eran mandamientos y doctrinas de hombres. Dijo, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en el culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Bueno, todos estos eran mandamientos y doctrinas de hombres. No encontraban ninguna justificación en las Santas Escrituras. Estas reglas, estas prácticas hechas por el hombre son intentos de los hombres de hacerse justos delante de Dios o de encomendarse a Dios. Mira, Dios, cuánto estoy guardando todos estos mandamientos. Son un intento más del hombre de justificarse a sí mismo. Una vez más, esto era muy común entre los judíos en los días de Jesús. Por lo que, por ejemplo, pasar por ritual el lavarse las manos antes de comer se consideraba una buena obra. Esto lo vemos en Mateo 15, versículo 2. Los fariseos reclaman al Señor Jesús cómo sus discípulos no se lavaban las manos. Y sí, está bien, no tiene nada de malo lavarse las manos. El problema es cuando elevamos el lavamiento de manos a un nivel de los mandamientos de Dios. Ese es el problema. Los judíos habían elevado esas reglas humanas como mandamientos de Dios. Vemos entonces como una buena obra requerida por Dios y que debe hacerse para agradarle a Dios. Los escribas y fariseos habían impuesto muchos requisitos como este lavamiento de manos, y eso no es extraño verlo hoy en nuestros días. Hay una serie de mandamientos hechos por los hombres en los cuales se intenta justificar delante de Dios. Señor, mira cómo guardo todas estas cosas que tú no me has mandado. Y ese es un gran problema. Una preocupación principal de este capítulo de las buenas obras es que refuta grandemente el punto de vista católico romano. Ese punto de vista católico romano acerca de la justificación. En el Concilio de Trento,
la respuesta del catolicismo romano ante la reforma protestante, se formularon varias declaraciones, unas muy fuertes en contra de la iglesia protestante. Parte de ella, de esta doctrina que dice el Concilio de Trento, está resumida en unos cánones que voy a leer. El canon número 20 dice: si alguno dijere que el hombre es justificado y por perfecto que sea, no está obligado a guardar los mandamientos de Dios y de la iglesia, sino solamente a creer, como si en verdad el evangelio fuera una desnuda y absoluta promesa de vida eterna, sin la condición de observar los mandamientos, sea anatema. Aquí vemos cómo la Iglesia Católica Romana se refugia en las buenas obras como parte de esa necesidad que existe en los hombres para salvación, para justificación, que se opone totalmente a la doctrina reformada. Por ejemplo, el canon 24 dice: si alguno dijere que la justicia recibida no se conserva ni se aumenta delante de Dios por las buenas obras, pero dichas obras son meramente los frutos y los signos de la justificación obtenida, pero no una causa del aumento de la misma, sea anatema. Vemos cómo la doctrina católico-romana considera malditos a aquellos que declaran que la salvación es solamente por la fe. La Iglesia romana establece claramente en estos cánones al menos dos doctrinas que los reformadores repudiaron en los términos más fuertes. Uno, que las obras son meritorias para obtener la justificación. La Iglesia Católica Romana lo afirma, la Iglesia Protestante lo rechaza. Y dos, que la obediencia que constituyen las buenas obras debe implicar obediencia, no solamente debemos hacerlo de acuerdo a la palabra. Un pasaje muy citado en medio de nosotros, que es: no juzguéis. Ese es el pasaje más famoso y reconocido de la Biblia en nuestros días. En algún momento lo fue Juan 3:16, pero hoy en día no es ese. Pero también hay otro pasaje que nos habla en Juan capítulo 7, de que juzgad con justo juicio. Entonces vemos cómo hay algunos podrían decir que hay una controversia en medio de estos pasajes, pero no lo hay. Claramente se nos dice en el pasaje de Juan que juzguemos con justo juicio. Entendemos por la fe, por el arrepentimiento, por el conocimiento del Señor y de su palabra, que en nosotros no hay justicia. Entonces, ¿qué hacemos como cristianos? Bueno, vamos a la palabra y entendemos cuál es la justicia de Dios. Y a través de esa justicia podemos juzgar con justo juicio. No con nuestro deseo, no con nuestro hígado muchas veces, sino que vamos a la palabra. Y ahí podemos entender cuál es el juicio que Dios demanda de todas las cosas que nos rodean. Tristemente, muchas personas piensan que al hacer lo que la Iglesia Católico-Romana les exige, entonces serán un día declarados sin culpa delante de Dios. Piensan que las peregrinaciones a Roma, los votos de celibato, los votos de pobreza, los actos de penitencia, la compra de indulgencias, las cuales están activas hoy en día, si no lo sabían, el beso del rosario, todas estas cosas les harán ganar el favor de Dios. Todo esto se presenta como buenas obras. Sin embargo, ninguna de estas obras está ordenadas en las Escrituras. La última frase del primer párrafo, de este párrafo 1, se nos habla de cualquier pretensión de buenas intenciones. Debe señalarse, volvemos a ello, que las buenas intenciones por sí solas no constituyen una buena acción. Uno puede ser sincero y sin embargo estar sinceramente equivocado. Como por ejemplo, Maro está en la casa. Maro me llama y me dice: Esdrum, hay una serpiente aquí en la casa. Y yo le puedo decir: bueno, ¿cómo es? Ya me la describe. Y le digo yo: tranquila, esa serpiente no hace nada.
no es venenosa. Yo estoy siendo completamente sincero. Pero llama a otra persona y la otra persona le dice, no, Maro, salga de ahí. Esa serpiente es súper venenosa. Esa otra persona también sí está siendo sincera. Pero solo uno de los dos está en la verdad. No somos los dos. A pesar de que estamos completamente siendo sinceros al dar esa respuesta, no necesariamente es verdad. Entonces la sinceridad no es el estándar bajo el cual medimos las buenas obras. La escritura nos habla de aquellos que pensaban que estaban haciendo el bien, pero que en realidad estaban haciendo un mal terrible. Esto lo vemos en Juan capítulo 16, cuando Jesús estaba preparando a sus discípulos para la persecución que iban a experimentar. En el versículo 2 de ese capítulo se nos dice que os echarán de las sinagogas. Sí, se acerca la hora en que cualquiera que os mate pensará que ofrece servicio a Dios. Vemos claramente cómo este fue el pensamiento que tenía el apóstol Pablo antes de su conversión. Él pensaba que estaba haciendo un favor a Dios al matar y al asesinar y al perseguir a los creyentes. Sin embargo, no importa lo que piensen o cuáles sean las intenciones, lo que están haciendo es malo, porque el agrado que esas cosas tengan delante de Dios no es determinada por nuestra sinceridad o por nuestra buena intención. Solo se define por la palabra de Dios. Aquello que Dios dice es bueno. Vamos a ver el párrafo 2. Dice el párrafo 2 del capítulo 16. Estas buenas obras, hechas en obediencia a los mandamientos de Dios, son los frutos y evidencias de una fe verdadera y viva, y por ellas los creyentes manifiestan su gratitud, fortalecen su seguridad, edifican a sus hermanos, adornan la profesión del Evangelio, tapan la boca de los adversarios y glorifican a Dios, cuya hechura son, creados en Cristo Jesús para ello, para que teniendo por fruto la santificación, tengan como fin la vida eterna. Este segundo párrafo nos habla acerca de la importancia de las buenas obras. Ya vimos en el primero que era la definición de las buenas obras. Pero ahora vamos en este párrafo a la importancia de las buenas obras en la vida de los creyentes. La Biblia es clara que nuestras buenas obras no son la base de nuestra justificación delante de Dios. Romanos capítulo 3:20 declara claramente que por las obras de la ley ningún ser humano, dice literalmente, ninguna carne será justificada. Romanos 4:5 nos dice, mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Esos pasajes y muchos otros de la palabra muestran que ante Dios las buenas obras, nuestras buenas obras, no son la base nunca o el fundamento de nuestro derecho a la vida eterna. Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La vida eterna, como vemos, es un don, un regalo gratuito, valga la redundancia, de la gracia de Dios para aquellos que confían solamente en Jesús. No es algo que merezcamos, ni en parte, ni por completo, por nuestras buenas obras. Sin embargo, al mismo tiempo, el Nuevo Testamento es muy claro en que las buenas obras son importantes y necesarias para nosotros que hemos sido salvos por gracia mediante la fe en Cristo Jesús. Pablo instruye a Tito, por ejemplo, en Tito 3:8 y le dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres.
Bueno, porque son importantes las buenas obras. En este párrafo 2, al inicio, se responde a otra pregunta cuando se afirma esto. Dice, estas buenas obras hechas en obediencia a los mandamientos de Dios son frutos y evidencias de una fe verdadera y viva. Bueno, ya hemos hablado repetitivamente de que somos justificados solamente por la fe, solamente en Cristo. Pero según la Biblia, según la palabra de Dios, esa fe nunca está sola. Siempre producirá buenas obras en los que han sido transformados, en los que han sido salvados. Y este es el énfasis que hace el apóstol Santiago en el capítulo 2:17. El pasaje que ya vimos con el pastor Adrián. La fe en sí misma no tiene obras. La fe en sí misma, si no tiene obras, es muerta. En otras palabras, es una fe que no vive, no es una fe real, no es una fe salvadora. Santiago continúa escribiendo en el versículo 18 y dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Bueno, ¿qué dice Santiago en ese pasaje? Simplemente dice que decir que tenemos fe no prueba nada. Cualquiera puede decir que tiene fe. Así como cualquiera puede decir toda clase de cosas y no ser verdad. Bueno, yo soy ingeniero astrofísico, doctorado. Ah, wow. Cualquiera podría creerlo. Pero ¿qué sustenta esa declaración? Bueno, una serie de experimentos, una carrera científica que da evidencia de eso que se es. Así como nosotros, cualquiera de nosotros puede decir, bueno, yo he sido salvo por la fe. El mundo alrededor nos mira y nos ve y nos dice, ok, ¿dónde está la evidencia de su salvación? Y por eso son importantes las buenas obras. Es justamente lo que se está tratando en este pasaje de Santiago. Donde existe verdadera fe en Cristo, siempre se demostrará con buenas obras. Si las buenas obras son el fruto de nuestra salvación, definitivamente estas buenas obras no son la raíz de nuestra salvación. Esta es la enseñanza bíblica que tenemos acerca de este tema de las obras, de las buenas obras. La justificación no se basa en nuestras obras, por la gracia de Dios. Somos justificados solamente por Cristo y solamente por las obras de Cristo Jesús. Esas obras las recibimos y descansamos por la fe en ellas. Al estar unidos por Cristo, al estar unidos a Cristo por la fe, las buenas obras inevitablemente seguirán. Porque el creyente que está en Cristo también ha recibido el don del Espíritu Santo. Y ahora lo que desea es vivir en obediencia a aquel que le ha salvado. En segundo lugar, las buenas obras son una de las formas en las que los verdaderos cristianos expresan su agradecimiento con Dios. La confesión continúa diciendo, y por ellas los creyentes manifiestan su gratitud. Bueno, como creyentes salvos por la gracia, con la dádiva de la salvación, de la vida eterna, debemos agradecer a Dios por sus misericordias salvadoras para con nosotros. No solo con nuestros labios, sino que con nuestras obras. Primera Pedro 2:9 nos dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cómo proclamamos entonces las alabanzas a aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz? ¿Cómo podemos hacer esto?
Bueno, una de las formas en las que lo hacemos es mediante el culto dominical, en la adoración a Dios, pero también mediante nuestras buenas obras, en agradecimiento a Dios. Recordemos el pasaje de Romanos capítulo 12, cuando se nos habla acerca de este culto racional. Y no solamente acerca del culto que elevamos a Dios el domingo al venir acá, sino nuestro culto racional hacia Dios son las obras que salen, que nacen de nosotros día a día, mientras nos enfrentamos a toda clase de situaciones. Ese es nuestro culto racional. En tercer lugar, la confesión dice que las buenas obras fortalecen nuestra seguridad. Bueno, ¿cómo pueden hacer esto las buenas obras? Las buenas obras son, como vimos, evidencia de la fe. Nuestras buenas obras no fortalecen nuestra seguridad de salvación acumulando méritos delante de Dios. Sin embargo, nos ayudan a ver que nuestra fe en Cristo Jesús no es falsa. Nos muestran que estar en Cristo por la fe significa que Cristo está ahora en nosotros por su Espíritu. Primera Juan 2:2 dice, ahora bien, en esto sabemos que le conocemos a Él si guardamos sus mandamientos. Esta es una de las formas que sabemos que pertenecemos a Jesús. No somos salvos porque guardamos sus mandamientos. Sin embargo, somos salvos para guardar sus mandamientos. En otras palabras, la salvación que Dios da como un regalo gratuito se recibe solo por la fe. Creemos en el Señor Jesucristo. Es una salvación que nos hace querer obedecer a Dios y guardar sus mandamientos. Cuando vemos este deseo en nuestras vidas, en nuestro corazón, entonces nuestra seguridad de salvación, la evidencia no solamente habla a los de afuera, la evidencia de nuestra salvación habla a nuestro interior, a nuestro corazón, nos afirma. Sabemos que el contristar al Espíritu Santo es terrible, es doloroso para el cristiano. Al contrario, el obedecer la palabra de Dios, el dar evidencia y testimonio de que el Señor ha hecho una obra en nosotros, simplemente fortalece nuestra convicción de que el Señor nos ha salvado y nos afirma en Él. Cuando nosotros como creyentes luchamos con la seguridad de salvación, el mejor enfoque que podemos tener es no seguir examinándonos a nosotros mismos, porque una y otra vez lo que vamos a encontrar en nosotros va a ser faltas. Una y otra vez que nos examinemos, que veamos hacia nosotros mismos, lo que vamos a encontrar es la incapacidad de obedecer la ley de Dios perfectamente. Lo que debemos hacer una y otra vez cuando nos encontramos fallando a los mandamientos de Dios es volver a ver al Señor. Volver a ver a aquel que caminó perfectamente, guardando la ley perfectamente para entregarnos su salvación perfecta y completa. Y entonces, con esa motivación, podemos ver la ley de Dios, deleitarnos en ella y empezar a hacer obras que sean realmente obras buenas. Desde esa postura de creer y descansar en las buenas obras, en las buenas nuevas del Evangelio, entonces podemos servir al Señor y trabajar para Él. Al hacer esto, nuestra seguridad en el Señor, nuestra seguridad de salvación es fortalecida. Pedro, en su segunda carta, nos exhorta y nos dice, sed más diligentes en hacer firme vuestra vocación y elección. El verbo que encontramos infinitivo en hacer nos muestra que debemos asegurarnos de hacer esto. Pedro está hablando de tener una seguridad genuina de nuestra salvación.
Pero ¿cómo hacemos como creyentes que nuestra vocación y elección sean seguras para nosotros mismos? Bueno, en el versículo 5 del capítulo 1 en 2 de Pedro nos dice: pero también por esto mismo, poniendo toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, a la perseverancia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas son vuestras y abundan, no seréis estériles, dice la versión que estoy leyendo, sin fruto en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque el que carece de estas cosas es corto de vista hasta la ceguera y ha olvidado que fue limpio de sus antiguos pecados. Por tanto, hermanos, sed aún más diligentes en hacer firme vuestra vocación y elección. Porque si hacéis estas cosas, nunca tropezaréis, porque así se os dará abundantemente entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pedro nos dice que debemos esforzarnos por aumentar nuestra fe. Esto mediante la búsqueda y el crecimiento en la obediencia y en las buenas obras. Este es el camino para seguir. Este es el camino para asegurar nuestro llamado, nuestra elección. Él nos dice que sin esto, de alguna manera, nuestros ojos espirituales se van a oscurecer y seremos entonces como hombres en tinieblas que no pueden ver el perdón de sus pecados ni la seguridad de que un día heredarán la vida eterna. En cuarto lugar, la confesión nos dice que las buenas obras edifican a nuestros hermanos. En pocas palabras, edifican y alientan a los santos del pueblo de Dios. Cuando vemos cualquiera de nosotros al ver a un hermano caminar en la fe, perseverar en las buenas obras, ser ejemplo a los creyentes, entonces estas cosas nos motivan. Y motivan a los creyentes a seguir esos pasos. Pero no nos engañemos, no deben provocar en nosotros ninguna clase de egoísmo, ninguna clase de menosprecio por Él, sino más bien una alabanza a Dios por la obra que Él hace en nuestros hermanos. En quinto lugar, estas buenas obras, dice la confesión, adornan la profesión del Evangelio. En Tito 2:9, Tito se les exhorta a los siervos en relación con sus amos. Podríamos decir la relación de los empleados con sus empleadores. Se les llama a agradarles en sus trabajos, a ser fieles, a ser dignos de confianza, para que así, haciendo esto, adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador en todas las cosas. En pocas palabras, las buenas obras realzan la belleza del Evangelio y lo hacen más atractivo para todas las personas. Es muy importante ver cómo la evaluación del mundo que nos rodea está puesta en los hombres que han creído, en las personas que hemos creído en el Señor. Ellos miran nuestras obras y con eso glorificarán a Dios, o será el Señor expuesto a vituperio. Las buenas obras, también nos dice nuestra confesión, tapan la boca de los adversarios. Porque 1 Pedro 2:15 nos dice: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Las buenas obras de los creyentes hacen difícil que aquellos que están perdidos entonces encuentren fallas en el Evangelio. Las buenas obras van a causar silencio en aquellos que critican la fe.
La séptima razón por la que la confesión menciona las buenas obras es porque al fin y al cabo todas estas glorifican a Dios. Mateo 5:16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Las buenas obras de los creyentes manifiestan la gloria de Dios. Revelan entonces la belleza y la majestad de las gloriosas perfecciones de nuestro Señor, especialmente en la gloria de la gracia que hay en Él, que toma a los pecadores como nosotros, los transforma y los convierte en nuevas criaturas. Y entonces les permite obrar de acuerdo a su voluntad para la gloria de Dios el Padre. Nuestras buenas obras glorifican a Dios, de quien son hechura, creados en Cristo Jesús para ello. Aquí los escritores están pensando en esa maravillosa declaración del apóstol Pablo en Efesios 2. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nuestra salvación al fin y al cabo no se basa en nuestras obras. Si lo fuera, tendríamos algo de qué jactarnos. Pero en cambio es don de Dios, es un regalo de Dios. Entonces nadie se puede gloriar. Algunos objetan y preguntan y dicen: ¿significa entonces que nuestras buenas obras o que las buenas obras no importan? ¿Que no son importantes? No, de ninguna manera. De hecho, en el siguiente versículo, en Efesios 2, se nos dice que porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en él. La última frase de este segundo párrafo establece que los creyentes también han sido creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dice: para que teniendo por fruto la santificación, tengan como fin la vida eterna. Los escritores se están refiriendo aquí a Romanos 6, que nos dice: pero ahora, Romanos 6:22, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, esto es lo que sucedió en nuestra conversión. Estando unidos a Cristo ahora por la fe, somos liberados de la culpa y de la condenación de nuestro pecado, y llegamos entonces a ser siervos de Dios. Pablo entonces les dice: pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Siempre hay tres cosas que van juntas, a pesar de que podemos separarlas para estudiarlas. Siendo liberados del pecado, lo que es la conversión, la transformación que el Señor hace, tenemos nuestro fruto para la santidad, las buenas obras que presentamos, y el fin que un día tendremos y un día vendrá, que es la vida eterna. Una vez más, no podemos separar esas tres cosas, porque todo creyente está seguro que las tiene. El Señor Jesús hace una ilustración de esto en el Sermón del Monte y habla de la puerta estrecha y del camino angosto que llevan a la vida. La puerta y el camino no se pueden separar. Si no estás en el camino angosto que lleva a la vida, nunca has entrado por la puerta. Si has entrado por la puerta estrecha, entonces estás en el camino que lleva hacia la vida. El camino angosto y la puerta angosta y el fin que hay en ellas es la vida eterna. Todas estas tres cosas son inseparables. A los que han entrado por la puerta de la conversión solamente por la fe en la persona y la obra de Cristo, no en sus obras, saben que caminan en ese camino angosto de las buenas obras, de la santificación, y tendrán un día como fin la vida eterna. Entonces vemos cómo en este segundo párrafo son importantes las buenas obras. Esta mañana quedaremos hasta acá. Continuaremos la próxima semana.